¿Qué tal, queridos amigos? Todavía aquí en Puebla, en donde tuve un encuentro muy interesante con elementos que profesionales buscan el bienestar del país, son contadores, son economistas, etcétera. Y tratamos un tema que pocas veces hemos mencionado en estos videos, el tema fiscal. Y me dicen que, por desgracia, todo lo que se viene haciendo ahora con los remiendos y los parches a la cuestión fiscal van a tener necesariamente que impactar a las clases más humildes de nuestra población. Así que de gobierno para los pobres, nada. Se trata poco a poco de ir reconociendo que estamos ya en una recesión. Por eso el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, renunció al cargo y dejó ahora a un entenado de López Obrador, Arturo Herrera, que se ha dedicado a tratar de disimular la gravedad de la situación económica. Ya desde que nos anuncian que el crecimiento es cero, y dice el presidente que no tiene nada que ver con el desarrollo, porque el desarrollo permite repartir la riqueza. No se da cuenta de que si no hay crecimiento no puede haber desarrollo y por lo tanto no se puede producir riqueza. Ahora además anuncia el presidente que debe haber más vacaciones. No sé si se refiere a él porque las necesita. No puede estar del tingo al tango, además por sus problemas cardíacos. Pero el hecho es que no podemos bajar en este momento la guardia cuando necesitamos impactar la economía. Yo sé que todos queremos estar de vacaciones permanentemente, que haya más puentes, que el trabajo se nos hace cada vez más pesado porque no progresamos ni personal ni globalmente. Pero hay que entender que si queremos hacer que el país crezca, pues tenemos que poner el mayor empeño, no estar buscando la manera de salirnos del problema. Y esto es serio porque si no nos dicen que hay recesión, hay muchos que se la creen y que pues van y van y van, a pesar de que cada vez el dinero circulante disminuye, lo cual es un síntoma serio de que existe de verdad una recesión que puede llevarnos a una crisis estructural muy seria, muy grave. México no está ahorita para jugar. México está ahorita para tener decisiones económicas firmes, seguras y que nos permitan a todos salir del atolladero. Cada uno sabe muy bien cuánto ha disminuido su poder adquisitivo. Eso es lo más importante. Porque si nos anuncian que va a crecer el PIB 2% en el 2020, lo cual es un sueño que puede ser o no utópico, la realidad es que ni con eso podemos pensar en la creación de los empleos necesarios. Fíjense, se necesitan aproximadamente 2 millones de empleos al año, crearlos, y solamente se han creado 300,000. El déficit es el que se va precisamente al norte, el que pues tiene que tomar todo tipo de riesgos para poder trabajar en los Estados Unidos y por supuesto mandar las famosas remesas que pasan por lo general a través del Banco Azteca del señor Ricardo Salinas Pliego, el gran acaparador de la plata, uno de los grandes mafiosos de ayer y de hoy. Ayer lo señalaba López Obrador, hoy lo abraza. Las diferencias de la Cuarta Transformación son verdaderamente increíbles, porque no se está apoyando realmente a los sectores más humildes. No es con limosnas, con dineros que se van rápidamente, como se puede solucionar el problema de la miseria y de la pobreza en nuestro país. Tampoco es a través del terrorismo fiscal. Me dicen los contadores que sus causantes cada vez tratan de pagar lo menos posible y no solamente eso, sino que de plano se han dejado todos sus recursos para poder solventar sus necesidades personales y que ya no acuden a los contadores, que ha bajado el ritmo de los contadores porque no tienen
clientes, no tienen nada que hacer, sobre todo ahora que se puede utilizar pues un sistema más sofisticado, dicen, a través de internet, pero que esto no es solamente el problema es que yo no conozco a nadie al que le haya devuelto un centavo a la Secretaría de Hacienda porque pagó de más con impuestos, o que puede tener derecho a ciertas reducciones por pagos oportunos o por pagos que rebasan su verdadera capacidad económica, como sucede en los países civilizados. Por ejemplo, en España, cada año el aguinaldo es realmente lo que el Tesoro español les envía a los españoles como consecuencia de lo que se excedieron en el pago de impuestos, y con eso hacen su Navidad. Aquí en México ni esperanzas. Tenemos que esperar pues que los que están asalariados gocen de sus aguinaldos, lo mismo que todos los miembros del Poder Judicial, del Legislativo, del Ejecutivo, que no pasan mal las fiestas navideñas. Pero los mexicanos comunes, los periodistas independientes, no tenemos derecho a esta acción del aguinaldo. Entonces, difícilmente va a poderse emparejar la economía en los próximos meses. Estamos ya cerca del fin de año, aunque parezca que no, pero son 3 meses. Dentro de 2 meses se cumple el primer año de gobierno del presidente López Obrador, y la sensación que existe en todo el país es que, si bien hay mayor cercanía con la gente por parte del presidente, la realidad es que lo que cuenta y dice en sus mañaneras no se ha llevado a la praxis, es decir, a los hechos. Los hechos nos revelan que no ha habido una inversión pública que pueda generar empleos y que pueda hacernos crecer para aumentar el desarrollo. Los hechos nos dicen que la reforma o las reformitas fiscales constantes tienden más a perjudicar a las clases bajas que a obtener dinero de las clases altas, que obviamente han gozado de la condonación de impuestos de manera permanente en el pasado reciente, es decir, en la época de Peña, en la época de Calderón. Y sin embargo, nadie procede en contra de los funcionarios responsables de estas condonaciones. Si vamos a atacar la corrupción, señor presidente, ahí tiene usted un canal importantísimo para hacerlo. Lo que se ha invertido malamente en condonar los impuestos de los causantes mayores, porque se han perdido miles de millones de dólares. Lo mismo ahora que no se está aprovechando el boom del petróleo. No se ha extraído el petróleo que se dijo que se iba a extraer para tratar de regular nuestro mercado. Y entonces ese petróleo que no ha salido del fondo del mar, etcétera, pues nos va a costar a los mexicanos, por no venderlo ahora que el petróleo está al alza, aproximadamente 5,000 millones de dólares. Ahí estaría, por ejemplo, la salida para la falta de liquidez del gobierno, y sobre todo para evitar que volvamos a caer en ese crecimiento cero que no produce riqueza. Pero se necesita un buen gobierno para hacerlo. Esperemos que lo haga el señor López Obrador. Yo no tiro todas las piedras al mismo tiempo. Me aguanto. Y sobre todo, no me van a callar. Con cero cobardía.